El día de hoy hablaremos de clases abstractas. Vamos a hablar y ver qué son las clases abstractas. Vamos a tener un ejemplo con TypeScript y además te voy a mencionar de casos de uso de clases abstractas, en este caso utilizando pues no solamente el lenguaje, sino también algunos frameworks como podrían ser, por ejemplo, Angular. Y además también algunos usos con patrones de diseño donde te puedes encontrar este tipo de clases. Vamos a verlo todo en detalle, así que sin más preámbulo, vamos al código. Bien, aquí para el ejemplo voy a utilizar un playground online de TypeScript para acelerar un poco las cosas, ¿vale? Y pues, si has trabajado ya con TypeScript, seguramente sabes cómo declarar una clase aquí. Por ejemplo, class empleado, ¿eh? Y aquí tendrías pues la declaración de una clase. Ahora, ¿cómo se declaran las clases abstractas? Pues básicamente con la palabra reservada abstract. ¿Eh? Ahora, ¿qué diferencia hay entre una clase, digamos, regular y una clase abstracta? La primera y principal diferencia es que las clases abstractas o a través de las clases abstractas no podemos crear un objeto. Es decir, yo no podría venir aquí y decir, por ejemplo, const employee, ups, ¿sí? Es igual a new employee, ¿vale? De hecho, si trato de hacer esto, TypeScript me va a dar un error, ¿sí? Y me va a decir que no puedo crear una instancia de una clase abstracta. Entonces, ¿para qué las usamos? ¿Qué es lo que nos permite hacer? Bien, en este caso las clases abstractas nos permiten declarar, digamos, una clase padre desde la cual podemos extender otra clase. Bien, ¿a qué me refiero con esto? Pues básicamente lo que podríamos hacer aquí sería tener propiedades o métodos comunes o que necesiten ser implementados por otras clases que extiendan de la clase abstracta. Ya lo vamos a ver de forma práctica, ¿vale? Entonces aquí yo podría, por ejemplo, tener un constructor, ¿bien? Fíjate que, de hecho, si te lo estabas pensando, no es lo mismo que una interfaz o un tipo. Bien, por aquí tenemos un constructor, podemos tener implementaciones de métodos o podemos tener simplemente la firma, digamos, de un método que necesita implementar la clase que extienda de la clase abstracta. Entonces hay diferencia, ¿vale? Entonces aquí supongamos que vamos a tener una clase abstracta empleado y que vamos a tener un sistema donde tratemos distintas clases de empleados, como por ejemplo empleados de tiempo completo y empleados de tiempo parcial, ¿vale? Y queremos obtener cierta información de estos empleados. Entonces aquí podríamos delegar el uso de propiedades o la manipulación de propiedades a esta clase abstracta que funcionará como clase padre, ¿bien? Entonces yo podría poner aquí, por ejemplo, nombre, ¿ok? Y apellido, como propiedades que quiero manejar desde esta clase abstracta. Bien. Además de esto, podríamos tener un getter, por ejemplo, un getFullName, ¿sí? Y fíjate, aquí yo puedo implementar directamente este método. ¿Sí? Esto va a retornar un string, por ejemplo, ¿vale? Y vamos a retornar aquí algo tal que name, ¿sí? Y last name, ¿sí? Y además yo puedo definir aquí métodos que necesitan ser implementados por la clase que extienda de esta clase abstracta, ¿vale? Por ejemplo, getSalary. Y esto retornará, pues, por ejemplo, un number. ¿Y qué necesito para, en este caso, decirle a la clase abstracta? Mira, necesito que este método no lo voy a implementar yo, sino que lo va a implementar la clase que extienda de mi clase abstracta. Pues al igual que con la declaración de la clase, como la declaración de la clase, pues ponemos aquí un abstract, ¿sí? Es un método abstracto. Y ya con esto, la clase que extienda de employee sabrá que necesita implementar, así como cuando, por ejemplo, implementamos una interfaz, necesita implementar un método para getSalary. ¿Y esto qué nos va a permitir? Pues tener, en este caso, un control del nombre y el apellido del empleado, independientemente del tipo de empleado que sea, pero además nos permitirá implementaciones distintas para un mismo método que sería getSalary, ¿sí? Y así estandarizamos, pues obviamente, la obtención del salario del empleado independientemente de su tipo. ¿Bien? Entonces fíjate que aquí en las clases abstractas podemos tener varias cosas. Pues obviamente podemos tener un constructor de la clase para recibir propiedades, ¿sí? Podemos tener implementaciones de métodos, en este caso fíjate que estoy teniendo un getter por aquí para obtener el nombre completo del empleado, y también podemos tener métodos abstractos, ¿sí? Que nos permitan obligar, digamos, a las clases que extiendan de las clases abstractas a implementar en detalle de este método. Y aquí podríamos poner algo tipo, yo qué sé, final content
session, ¿ok? Esto va a retornar un string. Y lo que va a retornar será algo como que el empleado full name gana este salario al mes, ¿vale? De momento no podemos hacer nada con esto porque, como te digo, no podemos aquí instanciar esta clase. ¿Sí? Para crear un nuevo objeto, ¿vale? ¿Por qué? Porque es abstracta. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es crear dos clases que extiendan de esta. Una para un empleado full-time y otra para un empleado part-time, es decir, pues a tiempo completo y a tiempo medio, ¿sí? Y vamos a ver cómo podemos utilizar esta clase abstracta. Para empezar, pues vamos a declarar aquí full-time employee, ¿sí? Y esto va a extender de employee. Y ahora fíjate lo que sucede aquí. Podemos tener aquí un constructor, ¿vale? Y aquí, fíjate que ya TypeScript se está quejando. ¿Por qué se está quejando? Porque la clase no abstracta full-time-employee no implementa un método heredado de la clase abstracta llamado getSalary. Es necesario implementarlo. Así que si yo pongo por aquí, pues por ejemplo, un getSalary, ¿vale? Que retorne, en este caso, una propiedad salary que recibe el constructor. Aquí, pues ya tendría mi implementación. Ahora, fíjate que el constructor también muestra un error. ¿Por qué muestra un error el constructor? Pues básicamente porque los constructores de las clases que deriven de una clase abstracta necesitan, sí, una llamada a un método super. ¿Qué hace este método super? Pues básicamente el método super nos va a permitir interactuar con la clase padre. Es decir, pues en este caso pasarle propiedades necesarias al constructor y pues obviamente nos va a permitir acceder a los métodos y a las propiedades dentro de la clase que está extendiendo de la clase abstracta. ¿Bien? Es decir, que aquí, si te fijas, super, como la clase abstracta recibe un name y un last name en el constructor, aquí deberíamos de pasarle el name y el last name, porque esto es básicamente como llamar al constructor de la clase abstracta, de la que estamos extendiendo. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos declarar aquí name, last name, ¿eh? Y aquí pasarle name y last name. Y aquí vamos a ponerle el tipo que se me pasó. Esto sería un number, ¿vale? Entonces, cosa curiosa, por si te lo preguntas, ¿por qué aquí esto está como privado y esto aquí, pues no tiene ni privado ni público? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Vale? No te preocupes. En este caso, como las propiedades nombre y apellido las estamos manejando en la clase abstracta, ¿sí? Yo necesito esas propiedades solamente en el ámbito del constructor. Cuando nosotros no le ponemos aquí a la declaración de una clase private o public, ¿sí? Lo que estamos diciendo es que esa propiedad se mantenga o sea accesible solamente dentro del contexto del constructor. Ya está, desde afuera no lo podemos referenciar, ¿vale? Cuando le ponemos privado o público, pues sí que las podemos referenciar en cualquier sitio de la clase y pues será privado o público dependiendo de el uso desde otra clase, ¿vale? Entonces, ojo con la diferencia. Aquí pues estamos básicamente delegando el uso de name y de apellido, o de name y de last name, perdón, a la clase abstracta. Así que no necesitamos obtener o acceder a esas propiedades fuera de lo que es el constructor. Si quisieras hacerlo, pues basta con ponerle aquí público o privado y ya está, no pasa nada. Entonces, teniendo esto, lo que nos queda hacer es básicamente obtener la compensación de un empleado de tiempo completo. Por ejemplo, podríamos hacer aquí un full time employee. Ups. Y esto será igual a una nueva instancia de full time employee. Y esto recibe pues el nombre, por ejemplo Pedro, el apellido y pues una compensación, un salario. Bien, pongámosle aquí, yo qué sé, algo tal que así, por poner cualquier cosa. ¿Vale? Y a partir de aquí, ¿qué nos interesa obtener? Por ejemplo, la compensación completa de este empleado. Entonces podríamos hacer algo tal que, por ejemplo, un console log de full time employee get o final compensation, perdón, que es el nombre del método que implementamos y definimos en la clase abstracta, ¿sí? Y si ejecutamos este código, le damos aquí a run, ¿vale?
Vamos aquí a Settings, fíjate que nos da el console log del empleado. Pedro Plasencia gana pues 2.200 al mes, ¿vale? Y esta misma implementación, o esta misma clase abstracta la podemos utilizar para otro tipo de empleados. Voy a poner algo de zoom, por si acaso. Perdón por no haberlo puesto antes, pero bueno, aquí ya está. De todos modos, el código te lo voy a dejar en un enlace en la descripción del vídeo. Bien. Aquí podríamos poner también otro tipo de empleado. Por ejemplo, part-time employee, ¿sí? Que también extiende, de employee, que es nuestra clase abstracta. Y aquí pues aplica un poco lo mismo. Vamos a tener aquí el constructor, ¿bien? Pero además de nombre y apellido, en vez de salario vamos a poner, como este es un empleado a tiempo parcial, lo que podríamos tener aquí es un cálculo de, por ejemplo, horas trabajadas más una tarifa, ¿sí? Porque pues no sería medio tiempo, sino tiempo parcial, es decir, a dedicación, por ejemplo, ¿bien? Para hacerlo distinto. Entonces aquí podríamos tener pues un rate, ¿sí? Y unas horas, ¿vale? Y la implementación de getSalary, que retorna también un number, sería pues básicamente la multiplicación de ¿qué? De la tarifa del empleado por la cantidad de horas que ha trabajado. Ya está. Sí, esta es la tarifa por horas, obviamente. Pero que con esto tendríamos, entonces aquí podríamos hacer algo similar. Bien. Sería para part-time employee. ¿Sí? Algo tal que así. Y aquí, pues obviamente necesitamos primero el rate. Vamos a ponerle aquí, yo que sé, algo tal que así. Y las horas. Supongamos que trabajamos aquí 40 horas. ¿Vale? Y aquí vamos a ver la compensación del empleado de tiempo parcial, ¿vale? Hacemos un run por aquí y vemos por acá, nos dice que el empleado Pedro Plasencia pues gana tanto al mes. En este caso 4.800. Bien, ¿por qué? Porque es una multiplicación de la tasa que cobra por hora y el total de horas trabajadas. Y ojo, por si te lo preguntabas, o ahora mismo no recuerdo si lo acabo de mencionar o no, la llamada super, sí, puede hacerse así o puede hacerse sin parámetros si es que la clase abstracta no lo recibe. Da igual, tienes que llamar a la ejecución de super para poder inicializar la clase abstracta sin problema, para que TypeScript pues vea la jerarquía de clases y pues pueda funcionar correctamente y puedas acceder a las propiedades de la clase abstracta de la cual estás extendiendo, ¿sí? Otra cosa que también puedes tener en una clase abstracta, por supuesto, son propiedades, ¿sí? En este caso, depende un poco de cómo las vayas a usar, ¿sí? A nivel interno de la clase abstracta, cuando ya diferimos lo que es el uso de la propiedad de la clase abstracta, las propiedades pueden ser privadas o públicas, como una clase normal. Ahora, si lo que queremos es obligar a la subclase a pues, tener una propiedad X definida, ¿sí? Así como lo haríamos, por ejemplo, aquí con el getSalary, ¿vale? La propiedad debe ser pública, ¿bien? Y además abstracta, entonces podríamos tener algo como abstract. Pongámoslo aquí, yo que sé, full time, por poner un ejemplo, ¿vale? Y aquí pues ya me da un error porque obviamente no lo tengo aquí, así que podríamos poner aquí full time igual a true, ¿vale? Bien, y pues nota que si trato de hacerla privada, en este caso no me dejará porque no se puede utilizar junto con el modificador abstract, ¿vale? Así que pues la propiedad deberá ser pública. Bien sea que esté por defecto o bien sea que pongas pues aquí directamente public. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuándo deberíamos usar o cuándo podemos utilizar clases abstractas? Pues por ejemplo, supongamos que estamos utilizando Angular, sí, que utiliza pues clases para nuestros componentes, etcétera, y queremos centralizar una funcionalidad común dentro de los componentes. Por ejemplo, queremos tener varios componentes, esos componentes supongamos que son una tabla, una tarjeta y un listado, y esos tres componentes muestran la misma información pero con distinto formato. Por ejemplo, una lista de usuarios en una tabla, en un listado y en una tarjeta. Bien, la funcionalidad base, que es hacer el fetch de usuarios, ¿sí?
y pues, yo que sé, algún formato o alguna cuestión que tengamos que hacer en común para los tres componentes visuales, podríamos centralizarlos en una clase abstracta. ¿Para qué? Para que estos componentes simplemente implementaran, bien, por ejemplo aquí un getUsers con la misma nomenclatura, pero con una implementación distinta dependiendo de cómo quieras presentar la data de estos usuarios dentro de tu componente. Otro ejemplo que se me ocurre quizá pueda ser centralizar la funcionalidad de suscribirse, ¿no? De limpiar las suscripciones dentro de un componente a través de una clase abstracta que implemente, pues por ejemplo, un ng-onDestroy, ¿sí? Y pues ya extiendes esa clase abstracta en tus componentes donde te suscribas directamente dentro del componente de Angular. Y así lo tienes todo centralizado. En cuanto a patrones de diseño, podemos encontrarnos, por ejemplo, con el Template Method Pattern, ¿sí? Que es un patrón que básicamente utiliza las clases abstractas como justamente un template, una plantilla de algoritmo basado, por ejemplo, en varios métodos que necesitan las subclases implementar a nivel de detalle para cambiar el comportamiento de esta plantilla, de este template, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que esto aquí en nuestra clase Employee tenemos un algoritmo justamente para mostrar al final la compensación completa del empleado, ¿vale? Y la parte que cambia de esta plantilla justamente es el getSalary. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de empleado, vamos a cambiar esta parte, este paso, ¿sí? Del algoritmo para luego mostrar justamente el resultado. Pero el resultado puede variar con respecto al cálculo de ese salario implementado en las subclases que extienden o que, bueno, sí que extienden de la clase abstracta, ¿sí? Entonces, este tipo de patrón de diseño nos permite justamente ese tipo de flexibilidad utilizando este tipo de clases. Y esto ha sido todo por este vídeo. Pues ya sabes qué son las clases abstractas, cómo utilizarlas con TypeScript y tienes dos ejemplos de uso, uno con Angular y pues uno con patrones de diseño a nivel conceptual. La idea es que entiendas el concepto de las clases abstractas y puedas sacarle provecho en tu día a día. Si te gustaría otro vídeo por el estilo, déjalo en los comentarios. Si no sabes qué comentar, comenta aún que tengas buen código y será hasta el próximo. Desde aquí un gran saludo y, como siempre, que tengas buen código.